Antes de que existiera la palabra Mesías, antes de que se escribieran profecías, antes de que un nombre fuera pronunciado como promesa, ya existía el miedo. Un miedo antiguo, primitivo, silencioso, que acompañó al ser humano desde el momento en que tomó conciencia de su fragilidad. El miedo a la noche, al hambre, a la muerte, a la injusticia. El miedo a no entender por qué unos nacían para sufrir y otros para mandar. El miedo a desaparecer sin dejar rastro. Allí, en ese vacío, comenzó a gestarse la idea más poderosa de todas, que alguien vendría a salvarnos. Las primeras civilizaciones no hablaban de Mesías, pero sí de enviados. De figuras que descendían de los dioses para poner orden en el caos. En Mesopotamia, los reyes no gobernaban solo por fuerza, sino por mandato divino. En Egipto, el faraón era un intermediario entre el cielo y la tierra. En Persia, surgiría la idea de un salvador final que vencería al mal al final de los tiempos. En Grecia, los héroes semidivinos morían y regresaban transformados. En cada cultura, con distintos nombres, aparecía la misma estructura: la humanidad no se salvaba sola, necesitaba ayuda desde lo alto. No era fe todavía. Era supervivencia. Cuando el mundo parecía injusto, impredecible y cruel, creer en un salvador era una forma de soportarlo. Si el sufrimiento tenía sentido, entonces podía resistirse. Si el dolor era parte de un plan, entonces no era inútil. Así, la idea del elegido comenzó a ocupar un lugar sagrado en la mente humana mucho antes de ser escrita en textos religiosos. No nació como dogma. Nació como necesidad. Con el paso del tiempo, ese arquetipo tomó forma en los relatos. El Salvador no solo traería paz, traería justicia. No solo consolaría, castigaría a los opresores. No solo sanaría, restauraría el orden perdido. Y cuanto más caótico era el mundo, más poderosa se volvía la promesa. Las guerras, las invasiones, las hambrunas y las plagas alimentaron esa espera. Cuando la realidad se volvía insoportable, el futuro se convertía en refugio. Israel no fue ajeno a este proceso. Como pueblo, conoció la esclavitud, el exilio y la humillación. Su historia estuvo marcada por imperios que los dominaron una y otra vez. Egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos y romanos. En ese contexto, la idea del Mesías no surgió como concepto espiritual abstracto, sino como esperanza política concreta. El Mesías sería rey, guerrero, restaurador del trono de David. Un hombre elegido por Dios para liberar al pueblo y devolverle su dignidad. No vendría a morir. Vendría a vencer. Las profecías, en ese momento, no miraban al cielo, miraban al futuro inmediato. Eran textos escritos desde la herida colectiva, no desde la calma. Promesas nacidas del dolor, no del misticismo. Cada palabra anunciaba que la historia no terminaría así, que Dios intervendría, que la injusticia no sería eterna. El Mesías era la respuesta al miedo de desaparecer como pueblo, de perder la identidad, de ser borrados por la historia. Pero hay algo que pocas veces se dice: el Mesías no fue una idea impuesta desde lo divino hacia lo humano, sino una construcción que creció desde lo humano hacia lo divino. A medida que pasaban las generaciones y la liberación no llegaba, la figura se engrandecía. El Salvador ya no solo vencería a un imperio, sino a todos. Ya no solo restauraría un reino, sino el mundo. La espera se alargaba, y con ella, la necesidad. Así, antes de cualquier nacimiento sagrado, antes de cualquier cruz, antes de cualquier resurrección, el Mesías ya existía como concepto. Vivía en la mente colectiva. Se transmitía de padres a hijos como una promesa pendiente. No era una persona. Era una expectativa. Una respuesta al miedo más profundo del ser humano: estar solo frente al caos. La idea del Mesías tomó un rostro definido cuando el miedo dejó de ser individual y se volvió colectivo. Israel no fue solo un pueblo creyente, fue un pueblo herido. Su historia no se escribió desde la estabilidad, sino desde la pérdida constante. Tierra prometida y arrebatada, templos construidos y destruidos, reyes ungidos y traicionados, profetas escuchados y luego silenciados. Cada generación heredó no solo relatos sagrados, sino una espera inconclusa. Allí, en esa herida que nunca terminaba de cerrar, la promesa del Mesías dejó de ser un arquetipo universal y se convirtió en una esperanza concreta. El Mesías hebreo no nació como figura celestial, sino como solución histórica. No era un ser etéreo, ni un redentor del alma, sino un ungido, un rey elegido por Dios para restaurar el orden perdido.
La palabra misma lo dice, Masías, el ungido. Alguien marcado, señalado, preparado para gobernar. En un mundo donde el poder se imponía por la fuerza, creer que Dios elegiría a uno de los suyos para liberar al pueblo era un acto de resistencia espiritual. El Mesías no vendría a cambiar el corazón del hombre, sino la estructura del mundo. Las profecías que hablaban de él surgieron en momentos de crisis extrema. Isaías escribió bajo la amenaza asiria. Jeremías habló mientras Jerusalén caía. Ezequiel profetizó desde el exilio. Daniel escribió bajo dominio extranjero. Ninguno de ellos pensaba en siglos futuros ni en religiones universales. Hablaban a su tiempo, a su pueblo, a su dolor inmediato. Cuando anunciaban restauración, hablaban de regreso del exilio. Cuando hablaban de justicia, pensaban en la caída del opresor. El Mesías era la respuesta de Dios a una historia rota, no un misterio metafísico. Con el paso del tiempo, esa figura fue creciendo. Cada invasión frustrada, cada rebelión fallida, cada intento de libertad aplastado por un imperio, hacía que la promesa se elevara un poco más. Si no era ahora, sería después. Si no era este rey, sería otro. El Mesías comenzó a cargarse de atributos cada vez más grandes porque la realidad seguía siendo cada vez más dura. Cuando Roma llegó con su maquinaria perfecta de control y violencia, la expectativa alcanzó su punto máximo. El pueblo ya no esperaba solo un rey justo, esperaba un salvador absoluto. Pero aquí ocurre algo crucial, la promesa empezó a tensionarse. Porque cuanto más se espiritualizaba la esperanza, más se alejaba de la realidad concreta. El Mesías esperado seguía siendo político, militar, visible. No podía ser débil. No podía sufrir. No podía morir. Un Mesías ejecutado era, sencillamente, una contradicción. La cruz no estaba en el imaginario mesiánico, estaba en el imaginario del castigo romano. Por eso, cuando apareció alguien que hablaba de amor al enemigo, de reino interior, de humildad, muchos no lo rechazaron por falta de fe, sino por coherencia con la promesa original. La espera del Mesías había sido moldeada durante siglos por la opresión. Y la opresión no sueña con maestros espirituales, sueña con liberadores. Por eso Israel no estaba esperando a alguien que perdonara pecados, sino a alguien que expulsara invasores. No esperaba un salvador del alma, sino de la historia. Y cuando la historia no cambió, la pregunta comenzó a tomar forma, aunque nadie se atreviera a decirla en voz alta, ¿y si la promesa había sido entendida de otra manera? ¿Y si el Mesías no era lo que creíamos? Este capítulo no habla de errores ni de engaños. Habla de contexto. De cómo una promesa nace condicionada por el dolor de quien la espera. Porque toda profecía, antes de ser divina, pasa por la mente humana que la escucha. Y quizá, sin darse cuenta, Israel no solo esperaba al Mesías, esperaba que el miedo terminara. Y cuando el miedo es el que define la esperanza, también define la forma del Salvador. La promesa estaba viva. La espera ardía. Pero el Mesías, aún sin nombre, comenzaba a dividir algo más profundo que la historia, la manera misma de entender a Dios. Las profecías parecen inmutables. Escritas en piedra, selladas por lo sagrado, pronunciadas como verdades eternas. Pero pocas veces se pregunta algo esencial, ¿una profecía anuncia el futuro, o es el futuro el que redefine la profecía? En el corazón del mesianismo, esta pregunta se vuelve inevitable. Porque cuando los textos sobreviven a los siglos, también sobreviven a múltiples lecturas. Y cada lectura dice más del tiempo que la interpreta que del tiempo en que fue escrita. Los textos que más tarde serían llamados mesiánicos no nacieron como mapas exactos del porvenir. Nacieron como respuestas a crisis concretas. Isaías hablaba a un pueblo amenazado, no a generaciones futuras dispersas por el mundo. Cuando anunciaba que una joven concebiría y daría a luz, hablaba de una señal inmediata, no de un misterio biológico siglos después. Cuando hablaba de un siervo sufriente, describía al propio Israel, humillado pero persistente, no necesariamente a un individuo específico. La profecía no apuntaba al cielo, apuntaba a la historia. Pero el tiempo transforma los textos. Cuando una promesa no se cumple como se esperaba, la mente humana hace algo inevitable, reinterpreta. El fracaso histórico no mata la esperanza, la obliga a mutar. Así, lo que antes era político se vuelve espiritual. Lo que antes era colectivo se vuelve personal. Lo que antes era inmediato se proyecta hacia un futuro indefinido. La profecía no desaparece, se adapta para sobrevivir. Aquí nace la relectura.
No como engaño, sino como mecanismo de sentido. Los mismos textos comienzan a leerse de otra manera a la luz de nuevos acontecimientos. Ya no se pregunta qué quiso decir el profeta en su tiempo, sino cómo encaja ese texto en lo que acaba de suceder. El pasado se convierte en explicación del presente. Y cuando el presente es doloroso o incomprensible, la reinterpretación se vuelve urgente. Este proceso no fue exclusivo del judaísmo ni del cristianismo. Todas las religiones han reinterpretado sus textos fundacionales para mantenerlos vivos. Sin relectura, lo sagrado se vuelve fósil. Pero el problema surge cuando la relectura se presenta como intención original. Cuando se afirma que siempre fue así, aunque no lo fuera. Allí, la frontera entre profecía y construcción comienza a desdibujarse. Muchos pasajes que luego se usarían para sostener la idea de un Mesías sufriente fueron escritos siglos antes, con otros destinatarios y otros significados. Pero una vez que una figura histórica aparece y su historia conmueve, esos textos se convierten en espejo. Ya no se leen solos, se leen a la luz de esa vida. La profecía deja de ser anuncio y se vuelve justificación. No predice, explica después. Esto no invalida la fe. La resignifica. Porque creer no siempre es aceptar que todo estaba escrito, sino reconocer que el ser humano busca sentido incluso en el dolor. La relectura es una forma de sanar la disonancia entre la promesa y la realidad. Si el Mesías no vino como rey, entonces debía haber venido como algo más grande. Si no venció al imperio, entonces venció a la muerte. La derrota debía transformarse en triunfo, o la esperanza se rompería para siempre. En medio de una espera cargada de tensión, apareció un hombre. No descendió del cielo, no lideró ejércitos, no reclamó tronos. Caminó. Habló. Preguntó. Y ese simple gesto fue suficiente para romperlo todo. Jesús de Nazaret no encajaba en la figura que el pueblo había construido durante siglos. Y precisamente por eso, se convirtió en el mayor punto de quiebre de la historia espiritual de Occidente. Históricamente, Jesús fue un judío del siglo I, nacido bajo ocupación romana, criado dentro de la tradición de la ley, formado en la escucha de los profetas. No fundó una religión. No escribió libros. No dejó instrucciones para una institución. Habló a personas concretas, en aldeas pequeñas, usando parábolas simples. Su mensaje no estaba dirigido a derrocar a Roma, sino a cuestionar la forma en que los hombres entendían a Dios. Y eso, en un mundo dominado por el poder religioso y político, era profundamente subversivo. Jesús hablaba del reino, pero no de un reino visible. Decía que no venía con ejércitos ni con señales en el cielo. Decía que estaba dentro. En el corazón. En la manera de amar, de perdonar, de mirar al otro. Para muchos, eso no era salvación. Era decepción. Porque el hambre no se sacia con metáforas y la opresión no se rompe con palabras. El Mesías esperado debía cambiar la historia, no la conciencia. Aquí se produce la fractura. Algunos vieron en Jesús al Mesías precisamente porque no era lo que se esperaba. Otros lo rechazaron por la misma razón. No fue falta de fe, fue fidelidad a una promesa entendida de otro modo. El Mesías debía cumplir la profecía tal como había sido transmitida, no redefinirla. Y Jesús no redefinió solo al Mesías, redefinió a Dios mismo. Ya no era un juez distante, sino un padre cercano. Ya no era un legislador implacable, sino misericordia encarnada. La muerte de Jesús selló el conflicto. Crucificado como criminal político, ejecutado por Roma, abandonado por casi todos. No murió como rey. Murió como derrotado. Para el imaginario mesiánico tradicional, eso cerraba el caso. Un Mesías muerto era un Mesías falso. La cruz no podía ser signo de victoria, sino de fracaso absoluto. Y, sin embargo, fue allí donde algo inesperado ocurrió. Porque la historia no terminó con la cruz. O al menos, así lo vivieron quienes lo siguieron. Algo cambió en ellos. No en el mundo, no en el imperio, no en la política. En ellos. Donde había miedo, apareció convicción. Donde había huida, surgió testimonio. Donde había silencio, comenzó la proclamación. No anunciaban que Jesús había vencido a Roma, anunciaban que había vencido a la muerte. El Mesías ya no liberaba cuerpos, liberaba sentido. Aquí nace el Cristo. No como personaje histórico, sino como interpretación espiritual.
Jesús de Nazaret y el Cristo de la fe no son lo mismo, aunque estén profundamente ligados. El primero caminó en Galilea. El segundo nació en la experiencia de quienes creyeron que su muerte no había sido el final. Y esa experiencia fue tan poderosa que reorganizó las profecías, resignificó la cruz y transformó la derrota en salvación. Nada estaba preparado para la cruz. No las profecías, no la esperanza, no la expectativa colectiva. La cruz no era símbolo de amor ni de redención, era instrumento de humillación pública, castigo reservado para esclavos, rebeldes y criminales. Roma no crucificaba para matar, crucificaba para advertir. Para recordar quién tenía el poder. Por eso, cuando Jesús terminó allí, suspendido entre el cielo y la tierra, la promesa pareció romperse definitivamente. Desde una mirada histórica, la cruz fue el final lógico de un hombre incómodo. No fue ejecutado por proclamarse Mesías, sino por desestabilizar discursos, cuestionar autoridades y reunir multitudes. Roma no temía a los profetas, temía al desorden. Y Jesús, con su forma de hablar del reino, con su influencia creciente, con su negativa a someterse a las jerarquías, representaba un riesgo. Su muerte no fue un accidente ni un misterio, fue una sentencia política. Para sus seguidores, la cruz fue devastadora. No solo perdieron a su maestro, perdieron el sentido de todo. 3 años de palabras, milagros, promesas y caminos recorridos parecían desembocar en el absurdo. Si Jesús era el Mesías, Dios había fallado. Si no lo era, ellos habían sido engañados. La cruz no dejaba espacio para la ambigüedad. O todo era falso, o todo debía ser reinterpretado. Y fue allí donde ocurrió el giro más radical de la historia religiosa, el fracaso se convirtió en revelación. La cruz, símbolo de derrota, comenzó a leerse como acto supremo de entrega. No porque así hubiera sido entendida en el momento, sino porque así fue reinterpretada después. El Mesías ya no vencía matando, vencía muriendo. No imponía poder, lo entregaba. No dominaba, se ofrecía. La lógica del mundo se invertía. La resurrección, más allá de cómo se la interprete, hecho histórico, experiencia espiritual, símbolo de fe, cumplió una función decisiva, devolvió sentido a lo perdido. No respondió todas las preguntas, pero impidió que la historia terminara en silencio. Algo había ocurrido que transformó a un grupo de hombres aterrados en testigos dispuestos a morir por lo que anunciaban. No predicaban venganza, predicaban vida. No pedían poder, pedían fe. Desde ese momento, la cruz dejó de ser final y se convirtió en centro. Pero este centro no fue inmediato ni unánime. Fue construido, meditado, discutido y proclamado durante décadas. Pablo, más que ningún otro, entendió el alcance de ese giro. Para él, la cruz no era escándalo a ocultar, sino escándalo a proclamar. Lo que para el mundo era locura, para la fe se volvió revelación. El Mesías no había venido a cumplir expectativas humanas, sino a desarmarlas. La pregunta, entonces, no es si la cruz fue necesaria. La pregunta es otra, más incómoda: ¿habría existido el cristianismo sin la cruz? ¿O fue precisamente ese final inesperado el que obligó a transformar al Mesías en algo que nunca había sido imaginado? Porque a partir de ese momento, el Salvador ya no venía a cambiar el mundo desde fuera. Venía a habitar el dolor desde dentro. Cuando la historia se niega a cerrarse, necesita estructura. La experiencia de la cruz y la convicción de la resurrección no podían quedarse en el ámbito íntimo de unos pocos. Para sobrevivir al tiempo, debían organizarse, transmitirse, protegerse. Así nació algo que Jesús nunca fundó explícitamente, la Iglesia. No como traición inmediata a su mensaje, sino como intento humano de sostener lo que ardía sin forma. Al principio no hubo templos, ni jerarquías, ni poder. Hubo reuniones clandestinas, cartas, relatos orales, memoria compartida. El Mesías no había regresado todavía, pero ya no se esperaba como antes. Ahora se creía presente de otro modo. Vivo en la comunidad, en el pan compartido, en el espíritu. La espera se transformó, ya no era por un rey que vendría, sino por un Cristo que reinaba desde lo invisible. Pero el tiempo pasó. Y con el tiempo, la espera se volvió incómoda. El mundo seguía igual. Roma seguía gobernando. La injusticia no había terminado. Entonces ocurrió el segundo gran giro: el Mesías dejó de ser una promesa inminente y se convirtió en una presencia eterna. Ya no era necesario que regresara pronto. Ahora reinaba para siempre.
El futuro se espiritualizó definitivamente. Con la institucionalización, el mensaje ganó alcance y perdió riesgo. Lo que había sido experiencia viva se convirtió en doctrina. Lo que había sido camino se volvió sistema. La Iglesia comenzó a definir qué creer, cómo creer y a quién creerle. No por maldad, sino por supervivencia. En un mundo hostil, la claridad protege. Pero también limita. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y pasó a ser religión del imperio, el Mesías cruzó una frontera decisiva. De símbolo de entrega pasó a emblema de poder. La cruz, que había sido vergüenza, se convirtió en estandarte. El Cristo crucificado comenzó a gobernar desde tronos dorados. Y la pregunta ya no era quién era el Mesías, sino quién lo representaba. La Iglesia no anuló al Mesías, lo fijó. Lo hizo eterno, inmutable, incuestionable. El Cristo ya no podía reinterpretarse sin peligro. Dudar dejó de ser búsqueda y pasó a ser amenaza. El Mesías se volvió dogma, y el dogma se volvió frontera. Dentro estaba la verdad, fuera, el error. Así, el Salvador universal comenzó a dividir tanto como a unir. Pero hay algo fundamental que ocurre aquí: el Mesías ya no cambia el mundo, administra la esperanza. No promete justicia histórica, promete salvación futura. No desafía al poder, lo bendice. No incomoda al sistema, lo sostiene. El reino que Jesús había anunciado como inversión del orden se convirtió, con el tiempo, en garantía del orden establecido. Y sin embargo, incluso allí, algo persiste. Una tensión silenciosa entre el Jesús que caminaba con los excluidos y el Cristo que gobierna desde lo alto. Entre el Mesías que cuestionaba el poder y el Mesías que lo legitima. Esa tensión nunca se resolvió del todo. Solo se cubrió con liturgia, tradición y autoridad. Quizá por eso, siglos después, la humanidad sigue esperando. Porque cuando el Mesías se vuelve eterno, deja de ser respuesta inmediata. Y cuando la esperanza se administra, deja de transformar. La pregunta queda abierta: ¿el Mesías sigue vivo o quedó encerrado en la institución que lo proclamó eterno? Aunque el Mesías fue declarado eterno, la espera nunca terminó. Cambió de forma, de lenguaje, de escenario, pero no desapareció. La humanidad siguió mirando hacia afuera, buscando salvadores con otros nombres, otras promesas, otros rostros. Porque cuando la injusticia persiste, cuando el miedo reaparece, cuando el mundo parece perder sentido, la antigua pregunta vuelve a emerger: ¿quién vendrá ahora? Después de que el Mesías religioso quedó fijado en el cielo, comenzaron a surgir los Mesías de la tierra. Reyes ungidos por Dios, emperadores con misión divina, líderes que prometían restaurar la grandeza perdida. Más tarde, ideologías completas ocuparon ese lugar. El progreso, la razón, la revolución, la nación, el mercado. Cada época creó su propio Salvador. Ya no se esperaba a uno enviado por Dios, sino a uno surgido del sistema, pero la estructura de la espera era la misma. El mesianismo se volvió secular. Ya no hablaba de pecado y redención, hablaba de crisis y solución. No prometía cielo, prometía futuro. No hablaba de alma, hablaba de bienestar. Pero en el fondo, la lógica no había cambiado: alguien vendrá a arreglar lo que nosotros no podemos. Un líder, una tecnología, un modelo perfecto. Y cuanto más complejos se vuelven los problemas, más grande se vuelve el Salvador esperado. En el mundo contemporáneo, esta espera adopta nuevas máscaras. Se deposita fe en la ciencia como redentora absoluta, en la inteligencia artificial como mente superior, en sistemas económicos que prometen equilibrio, en discursos políticos que aseguran orden. Incluso la espiritualidad moderna, liberada de iglesias, sigue buscando iluminación rápida, sanadores definitivos, maestros que prometen despertar sin atravesar el dolor. El Mesías ya no viene montado en un caballo ni cargando una cruz, viene envuelto en discursos, algoritmos y promesas de eficiencia. Pero hay algo inquietante en esta repetición constante: cada Mesías moderno decepciona. No porque sea falso, sino porque ninguna figura externa puede cargar con la totalidad del caos humano. Y sin embargo, lejos de abandonar la espera, la humanidad la renueva. Cambia de objeto, no de estructura. Porque renunciar a la espera implicaría asumir una responsabilidad demasiado grande, que nadie vendrá a salvarnos. Este capítulo no afirma que toda esperanza sea ilusión. Afirma algo más incómodo: que muchas veces la esperanza funciona como evasión. Esperar a un Mesías, religioso o secular, permite postergar el cambio interior. Permite delegar la transformación.
Permite seguir viviendo como si la solución estuviera siempre fuera de uno mismo. Y sin embargo, el mensaje original de Jesús apuntaba en otra dirección. No hablaba de esperar, hablaba de actuar. No decía aguarden el reino, decía el reino está aquí. No prometía un cambio impuesto, sino un cambio encarnado. Pero esa propuesta es más exigente que cualquier Mesías externo. Porque no libera de la responsabilidad, la intensifica. Quizá por eso seguimos esperando. Porque es más fácil creer que alguien vendrá que aceptar que el cambio comienza sin aplausos, sin milagros visibles, sin finales épicos. El Mesías que aún esperamos no es una figura concreta, es la esperanza de no tener que hacerlo solos. Y tal vez, en el fondo, esa espera revela algo más profundo que la fe o la política. Revela el miedo persistente a mirarnos como humanidad y reconocer que, si no hay Salvador externo, entonces somos nosotros, con toda nuestra fragilidad, quienes debemos cargar con el peso de transformar el mundo. Después de siglos de espera, de profecías reinterpretadas, de figuras exaltadas y promesas postergadas, queda algo que ningún texto puede resolver del todo, el silencio que aparece cuando ya no esperamos nada más. Allí, donde el Mesías deja de ser historia, comienza a ser espejo. Tal vez la pregunta nunca fue quién vendría, sino por qué necesitábamos que alguien viniera. ¿Por qué, una y otra vez, la humanidad ha construido salvadores cuando el mundo se vuelve insoportable? ¿Por qué preferimos creer que la redención llegará desde afuera antes que asumir la incomodidad de cambiar desde dentro? El Mesías, en todas sus formas, ha sido menos una respuesta divina y más una expresión humana. Si observamos con honestidad, cada época ha creado el Mesías que necesitaba. El guerrero para los oprimidos, el mártir para los culpables, el rey para los desordenados, el guía espiritual para los perdidos, el líder para los inseguros, la tecnología para los cansados. No porque Dios cambiara, sino porque el miedo cambiaba de forma. Y el miedo siempre pide salvación. Quizá por eso el Mesías nunca termina de llegar. Porque cuando lo hace, deja de cumplir su función principal, sostener la esperanza. Un Mesías presente obliga a actuar. Un Mesías ausente permite esperar. Y esperar, aunque duela, suele ser más cómodo que transformarse. Jesús, en ese sentido, fue profundamente incómodo. No prometió soluciones externas duraderas. No aseguró que el mundo cambiaría sin atravesar el conflicto. No garantizó que la injusticia desaparecería. Lo que hizo fue señalar una grieta: el reino no viene, se manifiesta. No desciende, emerge. No se impone, se encarna. Y esa propuesta fue, y sigue siendo, más difícil que cualquier profecía. Este audiolibro no busca quitarle al Mesías su misterio. Busca devolverle su pregunta. Porque cuando la figura se absolutiza, la conciencia se adormece. Pero cuando la figura se cuestiona, algo despierta. Tal vez el Mesías no fue una persona que vino una vez ni alguien que volverá al final de los tiempos. Tal vez fue una invitación constante a dejar de delegar lo que nos corresponde. ¿Y si la profecía no hablaba de alguien que llegaría, sino de alguien que debía nacer en cada generación? ¿Y si el verdadero escándalo no fue la cruz, sino la idea de que nadie vendrá a hacerlo por nosotros? Cuando el Mesías deja de ser esperado, algo se libera. No la fe, sino la responsabilidad. No la esperanza, sino la acción. Y tal vez, solo tal vez, ese fue siempre el sentido oculto de la historia más grande jamás contada. No un Salvador que llega, sino una humanidad que despierta.